El estudio recibió hoy un informe que ha generado una ola de comentarios en todas las plataformas. Y según las primeras imágenes que llegaron a nuestra redacción, Gökberk Yildirim volvió a sorprender con un gesto que nadie esperaba. Los presentadores en el set coincidieron en que la noticia tomó por sorpresa incluso a su círculo más cercano, pues la decisión se sintió como un paso que había estado guardando durante mucho tiempo. Las cámaras captaron cada detalle del momento, iluminando el brillo del anillo, que muchos describieron como imposible de ignorar. En los pasillos del estudio se respiraba una mezcla de asombro y emoción, ya que el precio del anillo llamó poderosamente la atención de todo el equipo. Las pantallas repitieron la escena una y otra vez, reforzando la impresión de que algo grande estaba a punto de cambiar en la vida del actor. Mientras las imágenes se reproducían en silencio, los comentaristas no pudieron evitar señalar la seguridad que mostraba Gökberk Yildirim al sostener el pequeño estuche entre sus manos. La expresión de su rostro reflejaba una determinación inusual, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para dar este paso simbólico. El estudio entero sintió cómo el ambiente se cargaba de emoción al imaginar lo que ese gesto podría significar en un futuro cercano. Cada repetición del video aumentaba la curiosidad del público, que comenzó a enviar miles de mensajes, intentando descifrar la intención exacta detrás de la compra. La narración del presentador acompañó la escena con un tono solemne, dando a entender que no se trataba de un movimiento impulsivo, sino de una decisión profundamente meditada. El anillo, valorado en una cifra que dejó en silencio incluso a los miembros más veteranos de la redacción, fue descrito como un símbolo de algo más grande que un simple obsequio. Algunos expertos en la mesa de análisis comentaron que un gesto de esa magnitud suele estar reservado para momentos de enorme significado personal. La audiencia, conectada desde distintos países, reaccionó al instante con miles de comentarios, muchos de ellos mezclando sorpresa con emoción. Las imágenes del joyero brillando bajo las luces del estudio hicieron que la historia se volviera aún más magnética. La sensación general era que este gesto había marcado un antes y un después en la narrativa que se había estado construyendo alrededor del actor. La sensación general. Desde el inicio de la emisión, quedó claro que esta noticia tenía el potencial de dominar las conversaciones durante días. El presentador explicó que no había existido ninguna filtración previa, lo que hizo que el impacto fuera aún mayor. La decisión de mantener todo en absoluto silencio fue un detalle que llamó la atención, ya que demostraba el nivel de cuidado con el que se había preparado este momento. La mesa de debate coincidió en que, cuando un gesto llega con tanta precisión, suele esconder una historia emocional profunda. La tensión del estudio aumentó mientras esperaba la reacción de quienes estarían directamente implicados en este inesperado movimiento. La imagen de Gökberk Yildirim sosteniendo el anillo fue repetida tantas veces que terminó convirtiéndose en el centro absoluto de toda la transmisión. Los expertos en comportamiento de celebridades señalaron que el lenguaje corporal del actor revelaba una mezcla de nostalgia y esperanza. Las manos ligeramente temblorosas indicaban que, más allá del lujo, había un fuerte componente emocional involucrado. El presentador reiteró que la cifra de $25,000 no era simplemente un dato llamativo, sino un mensaje que el actor parecía querer transmitir sin necesidad de palabras. La audiencia se mantuvo pegada a las pantallas, completamente cautivada. A medida que avanzaba el programa, la conversación se centró en la figura de Semre Arda, cuya reacción era lo que más deseaban conocer los espectadores. Aunque todavía no había imágenes recientes de ella, su nombre resonaba en cada rincón del estudio.
El presentador destacó que la historia no buscaba especulaciones, sino reflejar el impacto que un gesto tan significativo podía tener en la vida pública. Se recordaron momentos anteriores en los que Goldberg había demostrado su capacidad de sorprender, pero ninguno tan contundente como este. La audiencia, una vez más, respondió con un torrente de mensajes cargados de emoción. Los analistas coincidieron en que lo más llamativo de la situación era la aparente paciencia del actor. Según los comentarios del presentador, Goldberg parecía esperar una señal concreta por parte de Semre, una señal que aún no llegaba. Las cámaras hicieron un paneo más lento sobre el anillo, como si quisieran subrayar lo que representaba para él. La atmósfera del estudio se volvió casi cinematográfica, con un silencio que envolvió cada esquina mientras se analizaba la escena cuadro por cuadro. La voz del presentador, suave pero firme, mencionó que hay decisiones que requieren valentía, incluso cuando la respuesta es incierta. Aunque no se mencionó una fecha ni una intención declarada públicamente, el gesto en sí mismo dejó clara la profundidad del compromiso emocional. Según las observaciones del equipo de noticias, el actor parecía convencido de que, tarde o temprano, recibiría un sí esperado desde hace tiempo. Las imágenes ralentizadas del estuche abriéndose causaron un efecto dramático que emocionó incluso a quienes no seguían de cerca la vida del actor. El presentador explicó que ciertos gestos logran hablar más fuerte que cualquier declaración. Ese anillo, brillante bajo las luces, era uno de ellos. La audiencia se mantuvo en silencio, atrapada por la sensación de presenciar un momento crucial. El video mostró cómo Goldberg Yildirim salía de la joyería rodeado de cámaras, pero con una expresión serena que llamó la atención de los expertos en comportamiento emocional. El presentador señaló que la calma del actor resultaba sorprendente, considerando la magnitud de la compra. El estudio debatió si esa serenidad era señal de confianza o simplemente una forma de controlar la emoción. La música de fondo intensificó la sensación de estar viendo un capítulo decisivo de una historia que aún no ha terminado. Las miradas de los comentaristas se cruzaban con complicidad, conscientes del alcance mediático de lo que estaban transmitiendo. Los espectadores comenzaron a compartir la transmisión en cuestión de minutos, convirtiendo la noticia en tendencia mientras se desarrollaba en vivo. La cifra exacta del anillo siguió generando preguntas, pero lo que más destacó fue la intención emocional detrás de la compra. El presentador mantuvo un tono sobrio, consciente de que cada palabra podía influir en la interpretación del público. En el estudio, se mencionó que no se trataba simplemente de lujo, sino de un mensaje claro dirigido a una persona específica. El análisis continuó mientras la transmisión subía de audiencia de manera acelerada. La expectación se disparó cuando el presentador anunció que había nuevas imágenes del momento de la compra. Aunque breves, las imágenes reforzaban la narrativa ya planteada. Un gesto decidido, silencioso y profundamente cargado de significado. La mesa de análisis estudió cada detalle con precisión, desde la postura del actor hasta la manera en que sostuvo la pequeña caja. Parecía evidente que este acto no estaba destinado al espectáculo, sino al sentimiento. El silencio del estudio contrastó con la avalancha de mensajes que seguían llegando desde todas partes del mundo. Las imágenes de archivo mostraron otros momentos anteriores, en los que el actor había sido vinculado emocionalmente con Semre Arda, pero ninguno había generado tanta repercusión como este. El presentador recordó que las historias que combinan emoción, sorpresa y un toque de riesgo siempre capturan la atención del público. La situación se convirtió rápidamente en tema principal de conversación en las redes. La transmisión buscó mantener un tono objetivo, pero era imposible ignorar el impacto emocional que el gesto estaba provocando en la audiencia.
La sensación de estar ante una noticia que marcaría tendencia era innegable. Con el paso de los minutos, la narrativa se volvió más intensa gracias al análisis de expertos en relaciones públicas. Ellos explicaron que una inversión de esa magnitud no suele hacerse sin un objetivo claro. El presentador complementó la explicación señalando que, en ocasiones, los artistas utilizan gestos así para expresar sentimientos que no se atreven a verbalizar. La historia parecía tener todos los elementos de un momento que quedaría registrado en la memoria colectiva del público. Las cámaras enfocaron nuevamente el estuche, haciendo que el anillo volviera a brillar como protagonista absoluto. Los comentaristas coincidieron en que la historia apenas comenzaba. El programa dedicó un segmento completo a analizar el simbolismo emocional detrás del anillo. Los expertos explicaron cómo ciertos objetos pueden adquirir un significado poderoso cuando se insertan en una narrativa sentimental. El presentador recalcó que, aunque no había declaraciones oficiales, el mensaje estaba allí, tan evidente como el brillo de la joya. La audiencia seguía enviando mensajes en tiempo real, emocionada ante la posibilidad de un capítulo futuro entre los dos nombres más mencionados de la noche. La atmósfera era intensa, casi solemne. Las cámaras captaron el momento exacto en que esa idea quedó grabada en el imaginario colectivo. La tensión continuó aumentando cuando el presentador anunció que, según fuentes internas, el actor había dedicado meses a elegir el anillo perfecto. Ese detalle impulsó una ola de emoción entre los espectadores, quienes interpretaron la noticia como un acto de perseverancia y entrega. La imagen del anillo girando lentamente sobre una pantalla digital generó un impacto poderoso en quienes seguían la transmisión. Los comentaristas discutieron cómo los gestos silenciosos pueden tener un efecto emocional mayor que las declaraciones públicas. El ambiente del estudio se volvió más íntimo, como si todos estuvieran compartiendo un secreto. La transmisión parecía volverse más profunda a cada minuto. A medida que se acercaba el final del programa, el presentador resumió la historia, destacando la fuerza emocional detrás del gesto y la paciencia que Gökberg Yildirim parecía estar dispuesto a mantener. La audiencia, aún conectada en masa, esperaba una reacción por parte de Semre Arda, aunque nada había sido confirmado hasta ese momento. La sensación de expectativa se volvió el elemento central del cierre de la emisión. El estudio quedó en silencio durante un instante que pareció eterno. Con un tono decisivo, el presentador concluyó que algunos gestos no buscan una respuesta inmediata, sino que plantan una promesa, sino que plantan una promesa que, quizá, algún día recibirá un sí